Y el consejo que Dios nos da en esta mañana es: no seáis o no seáis insensatos. ¿A cuánto les gustó el tema? Ok, vamos entonces para continuar o para comenzar. O les invito a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a leer. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a leer hasta ahí. Amén. Oh Gálatas insensatos. ¿Sabe? Es algo muy fuerte, porque la palabra insensato, algunos de ustedes conocen esto ya y lo he dicho muchas veces. La palabra insensato en el original quiere decir estúpidos. Oh Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? Y esa palabra fascinó en el original es quien os embrujó para no obedecer a la verdad. Cristo ya había sido presentado a los Gálatas como crucificado, pero también tenían todo el mensaje. No tenían una parte solamente del conocimiento, sino que sabían que Cristo había resucitado. Y claramente entre vosotros como crucificado, le dice Pablo. El tono de Pablo es directo y severo cuando les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque era una locura tratar de abrazar una enseñanza, una doctrina que decía que la muerte de Cristo era innecesaria. Eso era una locura. Es una locura cuando usted y yo tratamos de caminar y vivir en el Evangelio sin tener en cuenta a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Entonces parecía que habían sido hechizados, como dice la versión de la nueva versión internacional. Parece que estuvieran puestos sobre un maleficio de alguna influencia perversa. ¿Sabe? Estos hombres habían conocido la verdad, pero de alguna manera estaban siendo hechizados por algunos que querían distorsionar la palabra de Dios. Hoy parece que nosotros vivimos o estamos viviendo lo mismo, porque vemos a muchos como hechizados que están poniendo sus vidas en las manos de los encantadores de este tiempo. Y usted, si quiere conocerlo, solamente vea lo que muchos enseñan. Muchos enseñan más bien trucos o artimañas de hechicería y de brujería, vendiendo ideas, poniendo aceiticos, poniendo cruces, poniendo pañuelos, poniendo cualquier cosa. Y ya les he contado esto antes. En el internet usted puede encontrar que hay pastores que le ofrecen chicles a los hermanos de la iglesia, porque teniendo ese chicle reciben la unción. Esto es una locura. Y es una locura que nosotros pensemos o querramos caminar sin Cristo. Caminar una vida de santidad sin Cristo es imposible. Entonces estos hombres de los Gálatas no tenían excusa por haberse desviado, porque el Salvador ya había sido presentado claramente como crucificado. Pablo les había proclamado a Cristo crucificado en forma por demás vivida por él mismo y una forma gráfica. Pablo no tenía problemas para comunicar esta gran verdad, pero sus ojos
se habían apartado de la cruz para volverse a la ley. Entonces no tenían excusa para haber hecho esto. Para demostrar convincentemente que la fe solo es el método que Dios usa para tratar al hombre, el apóstol Pablo hace 4 preguntas y aquí vamos a ver la primera. En el versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo por fe o por las obras de la ley? ¿Quién de ustedes puede levantar su mano y decir: yo tengo el Espíritu de Dios? ¿Tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? Y si tienen el Espíritu de Dios, ¿por qué lo han recibido? ¿Por fe o porque ustedes son bonitos? Es por fe. Bueno, estamos de acuerdo. Gloria a Dios que tenemos esto claro. Si has recibido tú el Espíritu Santo, entonces ¿cómo fue eso? ¿Tienes recuerdo de ese momento? ¿Fue por fe o fue una emoción? ¿O porque ese día tocaba? ¿O porque ese día estaban en la iglesia, el pastor estaba de rea? Hoy no les cobro, venga, reciban el Espíritu Santo. Así pasa en algunas partes. Entonces, si habían recibido, volvamos a los Gálatas, si habían recibido el Espíritu por medio de la fe, es una pregunta que Pablo los hace, y por supuesto que había sido por la fe. ¿Cómo? Al escuchar a Pablo predicar el Evangelio. Escuche esto: no hay método de hombre, no hay sistema, no hay programa de iglesia, no hay nada, escuche esto, absolutamente nada que pueda hacer que tú recibas el Espíritu Santo si no es por medio de la predicación de la palabra genuina de Dios. Amén. La fe viene por el oír, y el oír al vecino. Por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces no hay método, no existe ninguna otra forma. Hay solamente un camino, se llama Jesucristo, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y aparte de Él no hay nada que nos lleve al Padre. Amén. Versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, en sus propios esfuerzos. Saben, hay personas que creen que por sus medios propios pueden alcanzar algo espiritual, que tienen que hacer algo para poder mantener la salvación. Estos son necios, pues están queriendo cambiar lo que Dios enseña por un pensamiento de hombre. Y no fue cualquier hombre entonces quien ha hecho que nosotros seamos salvos, ¿cierto que no? ¿Saben por qué? Porque se necesita más que la voluntad de un hombre, la fortaleza de un hombre para cuidar, mantener o recibir la salvación que solamente proviene de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros comprar algo que nunca podremos pagar? ¿Qué haría usted para alcanzar la salvación? Lo he dicho muchas veces y me gusta mucho repetir esto: lo único que ustedes y yo hemos puesto para ser salvos es nuestro pecado. No hay ninguna otra cosa que nosotros pongamos. Todo depende de Él. Es por gracia. Amén. Tenemos que reconocer que ha sido difícil. Tenemos que reconocer que vivimos en una lucha diaria contra el pecado. Pero también tenemos que reconocer que somos débiles. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos tienen esa lucha? Y hay algo importante. Yo tengo que entender que necesito ayuda en mi debilidad. Y la palabra del Señor nos dice quién es nuestra ayuda. Sí, el Espíritu Santo, que no solo intercede por mí, me ayuda en mi oración, me ayuda en mi comunión con Dios, y también gime por mí. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces piensen en esto. Ahora tengo al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, y tengo a Jesús intercediendo por mí, y al Espíritu Santo gimiendo por mi salvación. La pregunta es: ¿no son ellos dos
¿No son el Espíritu Santo y Cristo mejores que yo para cuidar lo que a ellos les ha costado tanto? ¿No son mejor el Espíritu Santo guiando mi vida y Cristo intercediendo a la diestra del Padre? ¿No son mejores ellos que yo para cuidar esta salvación? ¿Cómo he de cuidarla si yo soy alguien con una naturaleza pecaminosa? Necesito ayuda del cielo. Necesito ayuda espiritual para mantenerme en lo espiritual. Amén. Sería una locura para nosotros, los que sabemos que no hay ningún mérito ni ninguna habilidad en nosotros mismos. No hay nada que tenga valor, el valor necesario para guardar ni pagar mi salvación. Sería una locura intentarlo en nuestras propias fuerzas. Pues eso estaba haciendo el pueblo en Galacia, los hermanos de Galacia. Y déjeme decirle algo bien importante, hermanos. ¿Cuántos de ustedes dicen que tienen una lucha? Ya le pregunté hace un momento. ¿Cuántos tienen lucha en su vida? Diaria. Todos los días. Bien. Pues entendemos que hay una lucha interna y dentro hay una ley, ya lo veremos más adelante. Dentro de nosotros hay una ley de pecado que se levanta, que se revela contra la ley de mi mente que ya ha sido cambiada. Veamos, lo veremos un poco más adelante. Pero hay otra pregunta del apóstol Pablo en el versículo 3. ¿Cómo iban a ser santificados? Vamos a dar por hecho o por sentado que la respuesta era que ellos habían sido convertidos por fe. Ya lo dijimos que era por fe, ¿cierto? Ok. Pablo les pregunta si eran tan necios como para pensar que podían empezar su vida cristiana de una manera, o sea, por fe, y progresar hacia la madurez siguiendo otro camino, o sea, por las obras. ¿Estamos entendiendo? Escuche esto: los medios para recibir la justificación y la santificación eran, son y serán siempre los mismos. ¿Y sabe cómo se llaman esos medios? Solamente uno: Cristo el Señor. Amén. Todas las necesidades de su vida tienen una respuesta y se encuentran en Cristo Jesús. Amén. Los creyentes gálatas tal vez pensaban que obedecer a la antigua ley les ayudaría en su vida espiritual, pero no era así. Algunas veces nosotros, los que venimos de un trasfondo católico, bueno, eso ya no nos pasa aquí, bueno, eso no pasa en esta iglesia, tal vez en otra, pero pónganle cuidado a esto. Creemos que tenemos que tener a Cristo y un amuleto, o tenemos que tener a Cristo y una camándula. Pero resulta que la palabra de Dios en ningún momento nos aprueba eso. No lo respalda, no existe en la palabra de Dios el único camino al Padre, como ya lo dijimos ahora y como ustedes lo saben, pero es bueno repetirlo. ¿Es quién? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, versículo 4: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y leamos también el 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El versículo 4 nos decía que o preguntaba Pablo a los colosenses si habían sufrido todo eso que habían sufrido en vano. Pero fíjese esto, me gustaría que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Porque quiero que vayamos ahí. Porque al regreso de su viaje, de su primer viaje misionero, Pablo viene una vez más a Galacia. Él está por algunas partes de Galacia, y advirtieron a los gálatas que iban a sufrir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? A Listra, a Icono y a Antioquía. Y en el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Esta área es el área de Galacia. Y dice que ellos fueron a ¿qué? Animar el ánimo, a confirmar el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, aquí viene la advertencia: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. ¿Estaban advertidos, sí o no? No iba a ser fácil. ¿Están advertidos ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque Cristo no nos ha hablado mentiras. ¿Qué dijo Cristo? Vengan a mí y van a pasarla sabroso. Vengan a mí y el carro que me pidas. Vengan a mí y tendrán la cuenta llena. ¿Dice eso el Señor? Nunca ha habido ni habrá en las palabras de Jesús un atisbo o la mínima partícula de engaño. Él dijo: todo el que quiera venir a mí, tome su cruz y sígame. Algunos son engañados con prédicas fantasiosas que les invitan a: venga y usted será rico, venga y usted tendrá todo lo que quiere. Eso no es verdad, la Biblia no lo enseña. Y cuando usted escuche o vea una predicación de esa manera, pues diga fácilmente, llévelo y contrástelo con las palabras de Jesús y se dará cuenta que es un engaño. ¿Ok? Vamos a aprender a discernir. No vamos a seguir siendo necios, ¿cierto? No seamos insensatos, dice la palabra. Y desconocer la palabra de Dios y no contrastar la palabra de Dios con lo que una prédica que veamos o oigamos dice, es necedad. Entonces Pablo les advertía de que iban a haber dificultades. ¿Cierto que sí? Lo vemos, ya lo leímos en Hechos. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cuántos se sienten que tal vez no vale la pena seguir en el camino que quieren, que tienen hoy o que viven hoy? ¿Cuántos quieren tirar la toalla? ¿Cuántos hoy han venido diciendo: oh, qué pesado ir a la iglesia? ¿Cuántos dicen: no tengo ánimo? Es que ese pastor no predica lo que a mí me gusta. ¿Cuántos quieren tirar la toalla? Levante la mano. Pero algunos están aquí, pero en su corazón también tienen alguna tristeza. Tal vez alguno viene con alguna decepción de alguna otra iglesia, o tal vez conoció a alguien que se dijo cristiano, pero lastimosamente no se comportó como un cristiano. ¿Cuántos están decepcionados de eso? ¿Cuántos tienen tristeza, dolor? ¿Cuántos dicen: me han engañado, me han predicado un falso evangelio, me han humillado, se han burlado de mí? Yo fui sincero, yo creía, yo entregué mi tiempo, yo incluso entregué mi dinero, yo me sometí, di mi confianza. ¿Cuántos? Bueno, a lo mejor no levante la mano, pero seguramente que hay personas que han sido abusadas de esa manera o se sienten así. Yo te hago una pregunta en el nombre del Señor: ¿vas a pasar todo eso en vano? ¿Vas a pasar todo el sufrimiento ese, todo ese engaño, lo vas a pasar en vano? ¿Cierto que no? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena entregar nuestra vida a Cristo? Gloria a Dios. ¿Por qué? Les voy a repetir algo. Porque Jesús nunca nos engañaría. Jesús ha sido sincero y honesto contigo. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos ha prometido que tendremos dificultades, ¿cierto? La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. O sea que el Señor sí nos ha hablado sinceramente de las dificultades, pero porque Él nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz. Pero también te promete que no te dejará solo en esta lucha diaria, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él estará para guiarte, Él estará para enseñarte, Él estará para corregirte. Dios está presente en tu vida para cambiar cosas que tú has hecho mal. No fue tu suegra, fuiste tú. ¿Ok? Fíjese, ya por ahí Pablo, y en todas las cartas que donde usted quiera que mire, Pablo corrige, guiado por el Espíritu Santo, a algo. Y dice así la palabra del Señor en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Parece que los hermanos en Gálatas tenían una tendencia y buscaban cosas que obviamente no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Es importante anotar, hermanos, que nosotros no tenemos la suficiente fuerza ni capacidad para vencer el pecado si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos saben eso? Estamos en una necesidad diaria. Ustedes y yo tenemos que estar claros en eso. Si hay una lucha diaria, la cual usted y yo no podemos ganar en nuestras fuerzas, necesitamos alguien que venga a ayudarnos para derrotar esa ley que se manifiesta en nosotros. Y necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús fue el depositario de la obra del Espíritu Santo. El Señor fue asistido por el Espíritu Santo a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra. Por el Espíritu Santo fue concebido, por el Espíritu Santo fue ungido, por el Espíritu Santo fue sellado, fue llenado, fue revestido de poder, fue conducido, fue ofrecido en sacrificio, pero también fue resucitado. Gloria a Dios. Si el Hijo de Dios, del Dios viviente, no pudo pasar ni un solo día sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Y yo quiero que entendamos algo, o quiero que sepamos algo, y repetiremos las palabras que Pablo le dijo a los hermanos en Roma, a los romanos, o la carta que envió a los romanos. En el capítulo 6, versículo 6, hay algo que me gustaría que tengamos en cuenta. Vamos ahí, por favor. ¿Qué dice la escritura ahí? ¿Ya lo tienen? ¿O están flojeando esperando que aquí aparezca? ¿Trajo Biblia, hermano Eric? Ah, ok, tiene el teléfono. Está hablando al otro hermano Eric que nos visita hoy. Lo importante no es, ¿sabe? Lo malo con los teléfonos es que ahí no hay santidad. No, mentira, es broma, no. Lo único malo con los teléfonos es que, o mejor digo, que ¿por qué es mejor esta? Porque de noche no se descarga, man. Esta siempre está dispuesta con 66 proyectiles para disparar, amén. Gloria al Señor. Entonces Romanos 6:6 dice vamos a parar donde encontremos coma, ¿ok? Sabiendo esto. Hay una coma, permítame, vamos a leerlo todo y luego vamos a partirlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? ¿Dice así en su Biblia? Bueno, qué bueno, en la mía también. Sabiendo esto, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿A qué se refiere Pablo con sabiendo esto? ¿Qué cosa debo saber? Pues yo debo saber que Cristo es suficiente para la salvación de mi alma. Yo debo saber que Cristo envió al Espíritu Santo para ayudarme en mis tribulaciones. Yo debo saber que la sangre de Cristo lavó, quitó del medio todo mi pecado. Yo debo saber que Cristo está resucitado. Y yo debo saber que Él ha prometido venir por su iglesia, venir a levantarme a mí, a resucitarme si es que he muerto antes de que Él venga, o a llevarme consigo si aún estoy viviendo. Que la promesa de Dios es verdad. Yo debo saber que el Padre envió a su Hijo por pura amor, o sea, por gracia, amor inmerecido, porque ni usted ni yo merecemos esta grandísima salvación. Yo debo saber, entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? ¿Es para ti una verdad? ¿Y cuán grande es esa verdad en tu vida? ¿Lo vives? Porque una cosa es que usted y yo lo sepamos
de forma mental, intelectual, y otra cosa que lo creamos desde lo profundo de nuestro ser, basados y fundamentados en su palabra, y que su Santo Espíritu nos lo haya revelado. Yo quiero que usted en esta mañana le pida al Señor y le diga: Señor, revélame la verdad por la cual yo estoy aquí. Y usted dirá: pero pastor, yo sé por qué estoy aquí. ¿Seguro? ¿Está seguro de eso? Pues gloria a Dios. Porque entonces sus luchas son parte del gozo en su vida. Porque cuando usted y yo tenemos luchas y sabemos esta verdad, ¿sabe una cosa? Tenemos gozo aún a pesar de las dificultades. Es muy grande la diferencia cuando usted sabe de dónde viene la prueba. Si usted sabe de dónde viene la prueba y sabe que viene de Dios, porque ¿sabían eso, que Dios permite pruebas en nuestra vida? Aquí hablamos la verdad, aquí no le decimos que nunca le va a pasar nada. Dios permite pruebas en su vida. Y cuando uno está en prueba, ¿cuántos están gozosos cuando están en prueba? A ver, ¿a quién le gusta la prueba? No, ¿cierto? Pero hay una diferencia cuando usted sabe que es Dios quien está poniendo una prueba en su vida, porque usted sabe que Dios nunca permitirá una prueba que nosotros no podamos pasar. Amén. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No, aquí la palabra que se tradujo del griego para traducir destruido es la palabra cartageo. Y en este caso no significa aniquilación, no significa destrucción o aniquilación propiamente dicha. Más bien significa, o sería la traducción correcta o más cercana sería: para que el cuerpo del pecado sea sujetado, sea invalidado, para que sea amordazado el cuerpo del pecado, para que sea inutilizado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto significa que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es atar, es sujetar, amarrar, detener que ese cuerpo de pecado, esa manifestación de pecado en nuestra vida, para que el cuerpo sea atado. ¿Ok? ¿Cuál cuerpo? ¿A cuál cuerpo me estoy refiriendo? A este carnal que quiere irse a hacer las suyas. Amén. Entonces, cuando esto sucede, ¿por qué sucede esto? Porque es la voluntad de Dios que usted y yo no pequemos. Él desea que nosotros no vivamos una vida de pecado. Por eso dice: ¿a fin de qué? A fin, ese es el fin. Es el motivo por el cual hace esto Dios en nuestras vidas, que nosotros no vivamos una vida de pecado. Él nos da la fuerza y nos da a su Santo Espíritu para poder realizar ese trabajo. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Sabiendo esto, lo que ya hemos hablado aquí, que Dios ha hecho todo por nosotros, ¿sí o no? Ok, ahora para ampliar un poco este tema, me gustaría que me acompañen a Romanos capítulo 7 y vamos a leer varios versículos ahí. Quiero que se queden ahí. Por ahora vayamos al versículo 18. ¿Ya está ahí? ¿Y qué dice? Y yo sé que en mí, coma, por favor paremos ahí. No corran tanto. Algunos ya iban en el versículo 20. No paren ahí. Una de las cosas importantes cuando nosotros leemos la Biblia es justamente hacer esto. Cada vez que usted encuentre una coma, pare, man. Si esto no es una competencia con nadie. Algunos dicen: no, pastor, no me parece nada. Ayer me leí toda la Biblia. ¿Y qué entendió? Pues no mucho, pastor, pero voy a seguirla leyendo. Pues ya le leyó toda. Pues que yo me la leo rapidito. Una vez alguien me dijo: no es por nada, pues yo me he leído la Biblia más de 7 veces. Ok, qué bueno, hermano. Y después,
No es por nada, hermano, pero yo lo he visto a usted caerse más de 7 veces. Y lo peor es que no se levantan algunos. El intelecto nos engaña, el afán del mundo. ¿Sabe? Si hay algo peligroso en nuestra vida, es la ansiedad. Por eso es que el Señor nos dice algo: dejad toda vuestra ansiedad en Él. ¿Por qué? Hay un motivo. Porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros. ¿Usted qué prefiere? ¿Cuidarse usted o que Dios lo cuide? Entonces no corra, espere, paremos aquí otra vez en la coma, ¿ok? Y yo sé que en mí, o sea, en mí, no es en mi suegra. ¿Cierto que no? No es en el tío que me pegaba cuando yo era pequeñito, ese tío que me odiaba y que yo también odiaba mucho. Gracias a Dios ya lo perdoné. ¿Sí o no? No es en la chica esa que me traicionó, no es en el que me traicionó, el chico que me traicionó, no es en quien me engañó, sino que es en mí. Esto es en ¿dónde? En mi carne. Hay una necesidad de que seamos responsables de nuestros actos. Dejemos de estarle echando la culpa a los demás, ¿ok? ¿Cuántos dicen: me apodero de mis propias decisiones? Tomo responsabilidad por mis propias palabras. Así que dice Romanos 7:18, para retomar el que me estaba yendo hacia un lado, para retomar el tema, dice Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Aquí está hablando en su cuerpo, ¿cierto? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que queriendo yo ser un buen cristiano, tengo una lucha dentro de mí. Esto es en mi naturaleza humana. Saltemos al versículo 21 de Romanos 7. Dice así la palabra: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow. Dice así. Así, menos mal que no tengo otra Biblia. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo queriendo hacer el bien, vivo una vida, quiero hacer el bien, pero me encuentro con algo en mi cuerpo que me dice: no, no, Señor. Pero fíjese esto, aquí la palabra ley se tradujo de la palabra griega nomos, que habla de una fuerza, de una acción, de una influencia que impulsa a efectuar o realizar acciones. Dice Pablo: ayer me encontré una ley en mis ojos, me encuentro una ley en mis pies, en mis manos, en mis pensamientos, en todo mi cuerpo. Encuentro una ley, una fuerza que me quiere arrastrar, que me empuja a cometer pecados. Lo estamos leyendo, ¿cierto? Versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ok. Porque según el hombre interior, eso significa la nueva naturaleza. Aquí ya está hablando de personas que tienen una nueva naturaleza, que han aceptado a Cristo, que son nacidos de nuevo. Y aquí dice: porque según el hombre interior, esa nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. La nueva naturaleza quiere más de Dios. La nueva naturaleza anhela más de Dios. La nueva naturaleza tiene sed de Dios. La nueva naturaleza no quiere ser insensata. La nueva naturaleza quiere ser entendida en las cosas de Dios. La nueva naturaleza tiene hambre del conocimiento de Dios. Pero, versículo 23: pero veo otra ley. Ok. Otra ley en mis miembros, y aquí se refiere entonces al cuerpo humano, a mi carne, que se revela contra la ley de mi mente. Mente aquí tiene el mismo significado que corazón, y no habla del músculo que usted tiene ahí y yo tengo aquí. Habla del centro de las emociones, del centro del pensamiento, donde está la parte volitiva, donde usted toma decisiones. Eso es
cuando usted encuentre la palabra mente, muchas veces significa corazón. Y la palabra corazón en la Biblia nunca se refiere al músculo, al órgano que usted y yo tenemos. Amén. No es eso. Para los judíos y también para los griegos, corazón significa el centro del ser humano. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Pero veo otra ley en mis miembros, cuerpo humano, que se revela contra mi mente, contra mi ser interior, a mi nueva naturaleza, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, tenemos una lucha, ¿lo entendemos, sí o no? Hay una lucha, ¿dónde? En los miembros. Y uno dice, bueno, solamente en los pies y en las manos. No, Señor. Si no, le tocaría cerrar los ojos así, seguro que se estrella por ahí caminando. Yo no quiero que le pase eso. Así que Pablo encuentra en el versículo 24, encuentra algo que, o dice una frase que para muchos es un escudo. Dice, miserable de mí. Wow. Y algunos se quedan hasta ahí. Algunos leen solamente hasta esa frase del versículo 24, miserable de mí. Hermano, pero usted, ¿por qué vive en esa forma? Usted ya lleva tiempo en el evangelio, tenía que darle respuestas a Dios. ¿Cómo es que usted vive cometiendo el mismo pecado? Miserable de mí. Hasta ahí se quedan. Yo soy un miserable porque no puedo vencer el pecado. Veremos si eso es verdad. Y dice, miserable de mí. Y entonces dice uno, uy, ¿cómo venzo esta ley? Estoy arruinado, si nos quedáramos hasta esa frase. Pero luego Pablo interpone una pregunta y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién creen ustedes que es? Por eso dice él en el versículo 25, gracias doy a Dios por el pastor, por el apóstol, por el hermano, por la Virgen, por mi abuelito que era pastor, por mi cuñado que también era pastor. No, es por Jesucristo. Diga eso, todo es por Jesucristo. Todo lo recibo por Jesucristo. Todo lo puedo vencer en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y él termina diciendo en ese mismo versículo, ese versículo en su segunda parte, termina diciendo que tiene esa lucha. Pero vámonos ahora un poquito más largo. Vámonos al primer versículo del capítulo 8. ¿Ok? Que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. La fe en la obra de Cristo me liberta, ¿cierto? Me ayuda a ya no ser condenado. Ya no soy condenado porque estoy en Cristo. Y voy a repetir un versículo que es recurrente en mi vida. Versículo, no hace falta que lo escriban, no hace falta que lo pongan, lo voy a decir así muy claro. La palabra de Dios dice algo maravilloso, dice Colosenses 2:14. Está bien, póngalo para que no. Dice anulando. ¿Qué significa anular para ustedes? A ver, quiero oír sus opiniones. Anulando el acta de los decretos que nos era contrario. ¿Cuál era esa acta? La lista de nuestros pecados. Algunos la tienen larguísima, pero ninguno más que yo, le aseguro. Pero Dios la anuló. A mí ya no me importa cuántos fueron. A mí ya no me importa si el diablo los quiere traer. Yo le digo, diablo, vete, porque eso ya está pagado. Mi Señor, mi Cristo anuló el acta de los decretos que me eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya.
Gloria a Dios. Tengo victoria en Cristo. Entonces, aquí la palabra del Señor me dice que yo no tengo ninguna condenación porque tengo la fe en la obra de Cristo. Y dice en la segunda parte, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, también lo enseño muy a menudo, del griego peripateo, que no quiere decir caminar solamente, sino que nos habla, nos quiere mostrar una conducta. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no se conducen, los que no se comportan, los que no tienen una conducta conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y algunos dicen, ¿cuántos quieren andar en el Espíritu? Solo unos. Señor, ayúdame con esta iglesia. ¿Qué es andar en el Espíritu? Por ahí están apuntando bien. Mire, hermanos, andar en el Espíritu, vamos a ver lo que no es. No es pararse a gritar lenguas, porque algunos no hablan lenguas, algunos gritan en lenguas para que los oigan. No es andar por las calles. No es andar por las calles o por las iglesias dándoselas de profeta. Así dice el Señor. Y aparte de eso, como acostumbro decir, cierran los ojos y casi ni hablan, porque parece que están en un estado más alto que uno. Viven como en otra atmósfera. ¿Eso es andar en el Espíritu? No. Eso es andar en la carne, eso es orgullo. Eso es querer demostrarle a otro que nosotros somos espirituales. Yo pienso que son más espiritufláuticos. No es andar por ahí hablando términos rebuscados, así dice el Señor, o como dice el versículo tal, y se tienen 4 o 5 versículos que se los repiten a todo el mundo. Eso no es andar en el Espíritu. No, Señor. Andar en el Espíritu significa andar en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo, perdonando cuando el Espíritu Santo nos dice que perdonemos, callándonos cuando el Espíritu Santo te dice cállate, perdonando, pero también, escuche esto, alentando al otro que te ha hecho daño. Eso no gusta, ¿cierto? ¿No? Pues, hermanos, vamos a charlar después del culto. La carne pide venganza. La carne dice, para que cáigale encima, pártalo a palos. La carne dice, traiciónalo como te traicionó. La carne dice, engaña como él te engañó. La carne quiere revancha, pero el Espíritu dice, no. Y cuando tú dices no, abres tu corazón a la obra del Espíritu Santo que está ahí diciéndote, golpeando tu corazón y diciéndote, no debes de responder mal por mal. Eso es andar en el Espíritu. Algunos creen que es poner cara de angelito, pero es más bien ser hombres y mujeres con mucha, escuche esto, paciencia y dominio propio, con paz, con amor, con gozo, con benignidad, con generosidad. Eso es andar en el Espíritu. Amén. Entonces, si tú eres un nacido del Espíritu, tú escucharás su guianza y Él te dará el poder para obedecer y para oír su voz. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esto cada día? ¿Cuántos quieren vencer esta ley que está en sus miembros, que es fuerte? ¿Cuántos saben que esa ley es fuerte? ¿Cuántos de ustedes han pecado aquí? Solo algunos. A los angelitos, como acostumbro decir, qué pena tenerlos en una silla tan incómoda. Bueno, no hay tan silla, ustedes pueden flotar, ¿no? Ok. Entonces, yo necesito, para vencer esa ley que está en mí, necesito una ley más fuerte. ¿Cierto que sí? Mire, yo aprendí esto del pastor Chuy Olivares. Él enseña un poco sobre la ley de la gravedad para ejemplarizar esto. Y
Y a mí también me gusta ejemplarizarlo de esa manera. Si yo tengo un objeto en mi mano y lo suelto, ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Pero piensen que yo tengo este objeto en mi mano y ahora lo suelto, pero no se cae. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo sostiene, ¿cierto? Así es también, por ejemplo, con un jet. Ese aparato pesa toneladas, pero de pronto nos damos cuenta que para levantarse usa 4 o 6 turbinas tan poderosas que comienzan de 0 a 1000 en un segundo y desarrollan una fuerza tan grande que rompe la ley de la gravedad. Entonces se levanta, entonces está venciendo la ley de la gravedad. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? Estamos graves. De igual manera, hermanos, la ley que yo necesito para vencer esa ley que encuentro en mis miembros debe ser más fuerte que esa ley. Y esa ley que en nuestros miembros es fuerte, porque nosotros hemos experimentado cosas como las que Pablo decía hace un momento. Queriendo yo hacer el bien, encuentro una ley, porque queremos ser buenos cristianos. Yo no dudo que ninguno de ustedes quiera ser un mal cristiano, si no, no estaría aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en victoria? Todos. Pero hay una ley y es fuerte, nos hace pecar. Pero la ley de la que nosotros estamos hablando es la siguiente. Versículo 2 del Romanos 8. Por favor, léalo conmigo. Aquí nos habla entonces de la ley del poder del Espíritu de Dios, que tiene, valga la redundancia, poder para vencer esa ley que me domina, que me lleva cautivo al pecado, esa ley que me arrastra, que me empuja, que me lleva a tener deseos pecaminosos, que quiere que mis ojos vean lo que no tienen que ver, que mi cuerpo se sacie de cosas que no tiene que saciarse, que me lleva cautivo. Pero aquí está, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me dice, me librará. Amén. Me ha librado. Si tú eres un nacido de nuevo, tú tienes que conocer esto. Por eso hablábamos de Romanos 6:6. ¿Y qué decía Romanos 6:6? Volvemos ahí un momento. Romanos 6:6, volvemos ahí. ¿Qué dice ahí? Sabiendo esto. ¿Qué es lo que necesitas saber ahora? Hoy sabes que en ti hay un poder que está por encima del poder de la ley del pecado. En ti existe una realidad y es importante que la conozcas. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos conocer el poder que existe en nosotros los que hemos aceptado a Cristo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8:11, para que se den cuenta lo que significa el poder y conozcan más del poder del Espíritu que está en ti. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Yo no lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo de lo que Dios dijo. Yo no sé si usted le cree a Dios, pero yo sí. Yo creo que en mí existe un poder que puede resucitarme de obras muertas. Yo creo que en mí, y eso no en mi carne, sino en mi espíritu, existe un poder que puede vencer la ley de mi carne. Amén, de mi naturaleza pecaminosa. Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Amén. Romanos 8:12, el mismo versículo, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice:
porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Lo cree? Una pregunta, ¿el Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo es Dios. Y escuche esto, solamente Dios tiene este atributo. Y Él es todopoderoso. Eso significa omnipotente. Amén. Entonces, no tenemos excusa. No tenemos excusa, mis amados. Tenemos un Espíritu Santo en nosotros que puede, que tiene el poder, la capacidad y sobre todo Él tiene el deseo de que tú seas victorioso de todos esos pecados que están dando vueltas por ahí. Él tiene el poder para que tú, si aceptas esto, escucha esto, tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que darle respuestas a Dios. Algunos quieren que el Espíritu Santo baje y le saque los cigarrillos del bolsillo, porque ellos dicen, no puedo. Ay, Señor, tú sabes que yo no puedo. Algunos necesitan o creen que Dios va a venir y les va a pagar la computadora para que no miren pornografía. Algunos creen que el Espíritu Santo va a venir y un día le va a esconder la marihuana. Algunos creen que el Espíritu Santo va a venir y le va a quemar la boca cuando dicen una mala palabra. Tú tienes que dar respuestas basado en la palabra de Dios. Y si no, ¿para qué Dios la dejó? Amén. Si no, ¿para qué Dios permitió que por esta palabra murieran y derramaran sangre miles de personas? ¿Por qué creen que Dios ha guardado esta palabra? ¿Por qué creen que Dios a través de la historia de la humanidad ha defendido esta palabra? ¿Por qué creen que Dios duró 16 siglos para escribir este libro? ¿Por qué creen que Dios llamó a más de 44 personas en diferentes siglos para escribir lo que Él quería? Simple y llanamente por un hobby de escritor que Dios tiene. No, Él la dejó para que usted y yo le conozcamos, para que usted y yo aprendamos de Él. Dios dejó esta palabra para que tú y yo, mi amado hermano, tengamos victoria. Aleluya. Entonces, si vivís conforme a la carne, quiere decir si vivís alimentando la carne. ¿Ok? Termino con algo. Imagínense que usted, ¿cuántos aquí les gustan las mascotas? ¿Cuántos tienen mascotas? Bien, imagínense que usted cambia su mascotica linda que tiene en su casa por un tigrillo, un tigre chiquito. ¿Cuánto le gustaría tener un tigre chiquito? Muy lindo, ay, tan bonito. Entonces ese animalito es un tigrito muy bonito y usted que le da comida, ¿cierto? Ahora, él comienza a comer y y ese tigrillo tan lindo y precioso, claro que cuando son tigrillos ya tienen la mano más grande que uno y lo acarician a uno más rico. Entonces él comienza a crecer y le salen músculos y todos los días come más. Y claro, en el apartamento ya comienza incluso a oler a feo, pero es el tigre mi mascota. Deje ese tigrito 5 días sin comer. Y usted pasa por ahí y los dientes. Pero fíjese algo bien interesante. Si pasan 10 días, antes cuando usted pasa los 5 días ese tigre, ¿cierto? A los 10 días todavía dice más o menos así. A los 15 días la cosa se pone peor, pero déjemelo un mes sin comer. Usted pasa por ahí y el hombre está. Si usted le deja de dar de comer, ¿qué pasa?
se muere, ¿cierto? Pues mi amado hermano, de igual manera es el pecado. Parece muy lindo, muy acariciable, pero usted comienza a alimentarlo y él un día se lo va a comer vivo, y ese día no tiene regreso atrás. Déjeme decirle, no alimente a esa bestia. No alimente a esa bestia asesina que es el pecado. No lo alimente, porque usted mismo será la víctima de esa fiera. Usted necesita no vivir conforme a la carne. No alimente más al pecado. Si usted sabe que tiene problemas con el alcohol, ¿para qué se va a predicar pues a una discoteca, man? Si usted sabe que tiene adicciones con las drogas, ¿para qué se va para la calle oscura donde están todos los que venden o los maleantes? Si usted sabe que tiene problemas con la pornografía, como ya les dije, pues no la prenda, escuche al Espíritu de Dios, abra su espíritu hoy, amén. Recuerde lo que está aprendiendo hoy. Hay una ley, sí, que te hace daño, que te lleva cautivo al pecado, pero hay otra ley poderosa en Cristo Jesús, que es su Santo Espíritu, y Él ya te libró. Tú no te encadenes más, no alimentes más tu pecado, actúa conforme Dios te dice. Y el Señor hoy te dice que elijas al Espíritu de Dios. El Señor te dice hoy, no seas insensato, no busques las cosas que te alejan de Cristo, porque ya Cristo ha sido predicado a sus corazones. ¿A cuántos de ustedes les han predicado a Cristo? ¿Cuántos saben que su resurrección es nuestra resurrección? ¿Cuántos saben que su muerte es nuestra muerte a lo pecaminoso? ¿Cuántos saben que en Él hay vida? ¿Cuántos saben que Él es vida eterna? ¿Lo saben? Sabiendo esto, que ese viejo hombre ya ha sido crucificado. El día que tú entregaste tu vida a Cristo, ese hombre fue crucificado. ¿Tú quieres resucitarlo? Entonces dale más comida. Arrímate a las cosas que te gustan, que le gustan al cuerpo. Busca entonces lo lascivo, busca entonces el pecado, pero eso solamente te llevará a un triste final, una eternidad sin Cristo. Dios quiere revelarse a tu vida para que tú no ames las cosas de la carne, sino para que vivas y te conduzcas, para que camines conforme a su Santo Espíritu, que no es otra cosa que obediencia a su palabra y escuchar lo que Él tiene para ti. Amén. ¿Cuántos quieren hoy meditar en esto? Yo no puedo hacer eso por usted. Yo no puedo ir y estar como policía mirando a ver si algún hermano se va a meter en un bar. Yo no puedo estar como policía yendo a cada casa para ver si está mirando pornografía. Yo no puedo ir y meterme en sus pensamientos para saber que usted está anhelando una relación adúltera. Yo no puedo hacer eso. El Espíritu de Dios sí. Y cada vez que tengas un pensamiento así, el Espíritu de Dios te va a advertir. Él te va a hablar. Yo quiero pedirle que usted hoy ore a Dios y le pida que la insensatez, la locura de querer vivir una vida cristiana sin la guianza del Espíritu Santo, sin la obra de Cristo en su mente, en su corazón, que le pida a Dios eso, que le ayude a no pensar esas cosas, a no admitir y alimentar el pecado en su vida. Amén. ¿Están de acuerdo? Me preocupa cuando están de acuerdo, porque algunos dicen amén y ese amén a veces es muy superficial. Y usted dirá, pastor, se me está metiendo ya a la cocina, usted está muy agresivo en esta mañana. Si alguno se siente ofendido en esta mañana, yo le ruego, no me disculpe, me alegro. Porque si le he ofendido la palabra es porque le está confrontando. Si yo predicara para que usted se sienta muy agradado aquí,
no predicaría a Cristo. Amén. Les predicaría la prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? Es necesario, escuche esto, es necesario, como nos dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una responsabilidad en nosotros, y esto confirma lo que hace un momento les decía. Tenemos que darle respuestas a Dios, porque fíjese que aquí no dice que si el Espíritu viene a hacerlo por mí solamente, no, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿a quién se refiere? A nosotros, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Y terminamos con esto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Invitemos al Espíritu Santo a hablarnos cada día. Amén. Busca una palabra para cada día. Amén. Lo he dicho antes y con gusto lo repito. Busca, pide una palabra a Dios para cada día. Amén. Esto es una gran, eso es de gran sabiduría. Si tienes una palabra de Dios en tu mente, no habrá espacio para que venga el alimento a la carne. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos?